El nombre Linux proviene de la combinación de Linus, el nombre del creador, Linus Torvalds, más Unix, el sistema operativo que sirvió como principal inspiración conceptual para el proyecto. Para entender Linux, es importante comprender primero la historia de Unix. La historia de Unix está vinculada al proyecto Multics, que comenzó en la década de 1960. Multics fue desarrollado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, General Electric, GE, y Bell Labs, el laboratorio de investigación de AT&T. El objetivo de Multics era crear un sistema de tiempo compartido que permitiera a varios usuarios usar simultáneamente una sola computadora central, algo sumamente innovador para su época. Para 1969, una versión de Multics ya funcionaba en la computadora G645. A pesar de ser técnicamente avanzado, el proyecto era complejo y costoso. AT&T finalmente se retiró, pero un investigador de Bell Labs, Ken Thompson, decidió desarrollar un sistema más sencillo, inspirado en las ideas de Multics. Así nació Unix. El nombre fue sugerido por Brian Kernighan, también de Bell Labs. En 1973, Dennis Ritchie reescribió Unix en el lenguaje de programación C, desarrollado por él mismo. Este fue un hito fundamental, al estar escrito en un lenguaje de alto nivel. En lugar de ensamblador, Unix se volvió portable y adaptable a diferentes tipos de hardware, lo que impulsó su difusión mundial. Entre finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, AT&T comenzó a comercializar versiones de Unix. La más importante de ellas fue Unix System V, lanzado oficialmente en 1983. Lo lanzó al mundo y miles de programadores comenzaron a desarrollarlo junto con él. Años después, necesitó una herramienta para coordinar a todos estos colaboradores. Estaban usando BitKeeper, pero de repente la licencia gratuita fue revocada. ¿Tu solución? En tan solo unas semanas, creó Git, el sistema de control de versiones que ahora utilizan millones de programadores. GitHub. Actualmente, Linux impulsa Internet, las supercomputadoras y Android, mientras que Git es la columna vertebral de la colaboración en el dominio del software. Linux se ha apoderado de Internet, y ahora está empezando a apoderarse del mundo. Pero esto se convirtió en algo más grande, mucho más grande. Hoy en día, este sistema operativo de código abierto se llama Linux. Es uno de los programas informáticos más importantes del mundo. Lo usamos a diario. Linux funciona en todos los teléfonos y tabletas Android del planeta. Incluso si usas un iPhone, un iMac o un dispositivo Windows, Linux se ejecuta en todo Internet. Linux sirve como base para la gran mayoría de las páginas web que usted visita y las aplicaciones que utiliza. Facebook, Google, Pinterest, Wikipedia. Todo esto usando Linux. Linux ahora está en camino de dominar los televisores, termostatos e incluso coches. Con los programas informáticos cada vez más presentes en nuestras vidas. El sistema operativo desarrollado por Linus Torvalds también cuenta con la colaboración de muchos desarrolladores, y no se lleva todo el mérito. Las raíces de su sistema operativo se remontan 20 años antes de su creación. Cuando se creó Unix en los laboratorios Bell de AT&T en 1969. Durante décadas, Unix fue el sistema operativo estándar para la informática comercial. Pero había un problema. Fue creado por AT&T y solo funcionaba en computadoras mainframe. Los llamados geeks querían algo que pudiera funcionar en sus computadoras personales, no solo en computadoras costosas. En 1984, Richard Stallman comenzó a trabajar en GNU, un clon de Unix, cuyas siglas, paradójicamente, significan GNU no es Unix. En portugués, GNU significa GNU no es Unix. Alrededor de 1991, Stallman y su compañía habían reescrito gran parte de Unix, pero les faltaba un componente importante. El núcleo, que es uno de los componentes fundamentales de un sistema operativo, responsable de comunicarse con el hardware y traducir las entradas de un teclado, mouse y pantalla táctil en algo que el software pueda entender, por ejemplo. Entonces Torvalds decidió crear un kernel. Al poco tiempo, otros desarrolladores utilizaban el kernel de Linux en combinación con una amplia variedad de herramientas. Mucha gente todavía insiste en llamar a estos sistemas operativos distribuciones GNU/Linux. Pero es el kernel el que sirve de base para Android y muchas otras nuevas aplicaciones de software. El auge de Linux refleja el auge de la World Wide Web, la WWW, que comenzó aproximadamente al mismo tiempo. Es difícil decir qué tan popular es Linux en la web. Pero según un estudio del W3C, sistemas operativos Unix y similares, se ejecutan en el 67% de todos los servidores web del mundo. Al menos la mitad de esa cantidad utiliza Linux. Probablemente la gran mayoría.
Incluso Microsoft, quien una vez fue un enemigo jurado de Linux, adoptó este sistema operativo de código abierto. En 2012, la compañía anunció que permitirá a otras empresas utilizar Linux en su servicio de computación en la nube, Microsoft Azure. En este mismo momento, aproximadamente un tercio de las instancias de servicio utilizan Linux en lugar de Windows. Microsoft mismo utiliza Linux para algunas funciones de red de Azure. Y Linux es tan esencial para la web que Microsoft incluso se asoció con Canonical, el creador de Ubuntu, para simplificar el proceso de desarrollo de sitios web utilizando Linux en los sistemas operativos de Microsoft. Hay varias razones para esto. Lo más obvio es que, si bien es necesario pagar por una licencia de Windows Server, la mayoría de las versiones de Linux están disponibles para descarga gratuita, incluso para empresas y grupos con fines comerciales. Además, Linux es de código abierto, lo que significa que cualquiera puede modificar y redistribuir su código fuente como quiera, adaptando el código a tus necesidades. Con el crecimiento de la web, los desarrolladores utilizaron Linux para abordar sus necesidades, y también para lanzar nuevos sistemas operativos basados en Linux, que tenían todos sus programas y herramientas favoritos. Tecnologías clave como el servidor EVAP, la base de datos MySQL y el lenguaje de programación Perl se han convertido en estándar en todas las distribuciones principales de Linux. Sin embargo, Linux también tuvo suerte. No fue el único sistema operativo libre de la década de 1990. Pero una batalla legal entre AT&T y una empresa llamada Berkeley Software Design. El crecimiento de las principales alternativas a Linux se ha desacelerado. El gran futuro. Durante años, Linux permaneció en un segundo plano, oculto mientras se ejecutan los servidores web de las empresas líderes del mundo, sin encontrar nunca mucho éxito en los dispositivos personales. Eso cambió en 2008, cuando Google lanzó Android, y Linux finalmente ha encontrado su camino en el mundo de los teléfonos móviles. Android no puede ejecutar aplicaciones de Linux que no han sido traducidos a la plataforma de Google. Pero el éxito de Android estimuló un gran auge de Linux y de la comunidad de código abierto, finalmente demostrando que esta comunidad podría trabajar en aplicaciones para usuarios finales. Android ahora domina el mercado de teléfonos móviles. Según la firma de investigación de mercados Gartner, el sistema operativo Android poseía el 84% del mercado durante el primer trimestre de 2016. Ahora, el alcance de Linux se está extendiendo mucho más allá de los teléfonos móviles. Lo puedes encontrar en televisores inteligentes de Samsung, LG, termostato Nest, lectores digitales, Kindle, Amazon, y drones de empresas como 3D. Solo para dar algunos ejemplos, las pantallas grandes de los coches Tesla también ejecutan Linux, y muchas otras empresas, incluidas Toyota, Honda y Ford, patrocinan el proyecto Automotive Grade Linux, que se dedica a crear software para coches conectados. Además, los coches autónomos también funcionan con Linux. Hoy en día, las empresas utilizan Linux para crear nuevas tecnologías, por la misma razón que los desarrolladores web utilizaron el sistema operativo en la década de 1990. Pueden adaptarlo a sus necesidades y luego compartir o vender los resultados sin tener que pedir permiso para hacerlo. Y todo esto gracias a un estudiante finlandés que quería compartir su trabajo con el mundo. No está mal para ser un hobby, ¿verdad? ¿Disfrutas de este vídeo y contenido? Gracias por dejar un me gusta, comentar y compartir con tus amigos. Además, comparte el enlace de este vídeo en tus historias de Facebook e Instagram. Cópialo también en tu estado de WhatsApp. Esto impulsará la renovación de este canal y es totalmente gratis. Considera suscribirte. Muchas gracias por tu participación. Que Dios bendiga tu vida en Cristo Jesús.